días. El éxito es la formación de la barrera cutánea a través del estrato córneo. Va a servir como una barrera que separa el exterior del interior y nos va a defender de cualquier noxa, sea mecánica, los microbios o los químicos. Recordando que la epidermis es un tejido viable que tiene desmosomas, uniones gap, tight junctions y todo esto también nos va a ayudar a que si se pasa la envoltura córnea, pues hayan otras barreras físicas. Parte de la barrera bioquímica sería la que nos aporte con la inmunidad innata, recordando que la piel va a ser el sistema de defensa más primitivo, actúa de forma rápida, y aquí, como está gran parte del sistema innato en la piel, es la que va a ser menos específica. Y la piel actuaría también como una barrera inmune, ya que nos va a aportar con unidad específica, entonces, al ser un órgano de extensión, nos pide justamente este contacto con los factores ambientales para nosotros ir adquiriendo anticuerpos. Entonces, estamos hablando de la inmunidad adquirida, que puede ser tanto celular y humoral, y que nos van a aportar con una memoria inmunológica. Entonces, no solamente es la prevención de la pérdida de agua, sino también una barrera de agresiones externas. Parte de la barrera química bioquímica lo vimos en la anterior clase, pero va a ser aportada por los cuerpos lamelares gracias a estos lípidos polares que se transforman gracias al calcio a lípidos no polarizados, los glucosfingolípidos que se tienen que fosforilar a hacer amidas, los fosfolípidos que se transforman en ácidos grasos libres. También los cuerpos lamelares van a aportar con enzimas catabólicas, aquí van a estar ciertas lisocimas, y en los cuerpos lamelares también se excretaban otras sustancias que vendrían a ser la beta-defensina 2 humana, que es un péptido antimicrobiano. Todo esto para permitir que la doble capa de lípidos o la bicapa lipídica intercelular nos aporte con esta barrera química y bioquímica. Sobre todo química bioquímica, porque va a actuar contra irritantes al ser formada por estos lípidos hidrofóbicos, y la parte de las enzimas y de algunos, aquí estos que están en celeste, lípidos no polarizados, ácidos grasos libres, las lisosomas y los péptidos antimicrobianos también van a aportar con una función antimicrobiana física. Primero, aportando con un pH de la piel que va a estar entre 4.5 a 5. Hablamos que si es que el pH de la piel se alcaliniza, vamos a tener más propensión a ciertas bacterias, y si se acidifica, podemos tener más propensión a ciertos hongos. La barrera biomecánica, que está dado por los filamentos intermediarios, con las filagrinas, con las proteínas de envoltura córnea, con las ligaduras covalentes, gracias a la transglutaminasa. Todo esto ya lo vimos en la anterior clase. Y ahora bien, ¿cuáles van a ser los componentes de la respuesta innata que se encuentran en la piel? Entonces vamos a hablar aquí de los neutrófilos, de los eosinófilos, de las células natural killers, de los mastocitos. Los mismos queratinocitos funcionan también en la respuesta innata, y las células dendríticas. Las citocinas, el complemento y los péptidos antimicrobianos. Esta respuesta innata se caracteriza por ser más rápida, menos controlada que la respuesta inmunológica adaptativa. Ustedes ya vieron en inmunología el sistema de complemento. ¿Alguien que me quiera decir para qué sirve el sistema de complemento? ¿Nadie se acuerda? Bueno, el concepto del sistema de complemento sería que es una cascada enzimática de activación de péptidos que puede activarse por medio de 3 vías, la clásica, la de la lectina y la vía alternativa. Entonces, este sistema de complemento va a tener un gran papel en la muerte de patógenos. Las proteínas del complemento van a servir además como reguladores de varias funciones, tanto
humorales como celulares, entonces van a actuar por la vía de como activando a otras células. Cuando este sistema se activa, recuerden que tenía que haber una activación C1, C4, C2, luego C3 convertasa. Esta de aquí la hace todo un grupo de proteínas C4A, C3A, C5A que ya están activadas y aquí es cuando van a funcionar como mediadores peptídicos de inflamación. Entonces, por sí mismo funcionarían como citocinas. Además, reclutan células para la fagocitosis y por medio de la activación de C3b con otro C3b comienzan a funcionar como opsonizadores. ¿Qué sería un opsonizador? Serían aquellos que se ligan a los patógenos, opsonizando hacia los patógenos y luego permitiendo funcionar como unos receptores para células que hagan fagocitosis. Y además también pueden unirse a sistemas que estén activados como antígeno-anticuerpo. Entonces, cuando ya hay unión de antígeno-anticuerpo, el complemento también puede unirse a esto, pero eso va a ayudar a una remoción de inmunocomplejos. Sino, ¿qué pasa? Los inmunocomplejos se acumulan y van a dar daño tisular, va a haber una exageración. Por eso decimos que también sirven como reguladores. Y finalmente, cuando se unen todas estas proteínas C5, C6, C7, C8, C9, estamos hablando de la formación del complejo de ataque de membrana. Va a ser como una bazuca que le metes a la célula y luego así se da la lisis de los patógenos, sobre todo bacterias y también algunas células que pueden ser neoplásicas, por ejemplo. ¿Ya? ¿Por qué decimos que es parte del sistema innato y no adquirido? ¿Por qué no va a tener memoria? Porque no necesita de sensibilización previa. Entonces no va a ser necesario aquí crear memoria inmunológica. Simplemente entra la bacteria o entra algo diferente, se activa el complemento y lo opsoniza, lo destruye, ¿ok? Existen enfermedades dermatológicas que por alteración del sistema del complemento se pueden manifestar tanto en piel como en mucosas. Por ejemplo, aquí tenemos esta enfermedad que se llama el angioedema hereditario. Angioedema es la inflamación de las mucosas, entonces miren cómo hay edema y eritema en la mucosa o en la semimucosa del labio. También hay un poco de edema palpebral, sí, o periorbital, ¿ya? Y este llamamos que es hereditario porque aquí tienen que cumplir algunos criterios. Entonces, por ejemplo, les ponen criterios clínicos y criterios analíticos. Aquí tiene que haber un angioedema subcutáneo, no inflamatorio, autolimitado, sin urticaria, que sea recurrente y de duración mayor de 12 horas. Dolor abdominal autolimitado, sin etiología orgánica recurrente y de duración mayor a 6 horas, porque sería la inflamación o el edema de la mucosa gástrica, y además puede acompañarse incluso de edema de la laringe recurrente. Es una falta del C1 inhibidor. Entonces, el sistema de complemento, si no tiene sus reguladores, es decir, sus inhibidores, por ejemplo, el C1A va a activarse y va a activar toda la cascada de inflamación. Entonces, si medimos el C1, va a estar bajo. También podemos medir la función del C1 o podemos directamente hacer secuenciación de genes y encontrar la mutación del gen C1 inhibidor. Además de que si estamos hablando de una activación del complemento, vamos a encontrar niveles bajos de C1, es el que se vendría a consumir. Entonces, uno de los más fáciles de medir en sangre es C3 y C4. Ya, entonces le mides a eso y ves que está consumido. Entonces, la enfermedad es a través del sistema de complemento. Tenemos también como parte del Toll-like o Toll-like receptors. ¿Alguien ya ha escuchado sobre esto o es la primera vez que ustedes escuchan? Sí, ya nos han dado acerca de eso. Perfecto. Espérenme un ratito. Espérenme un ratito.
Me llamo José. Ya le pasé tu número. Gracias. Gracias por tu ayuda. Ok. Entonces, estos receptores Toll-like vienen a ser de un grupo de receptores que funcionan a través del reconocimiento de patrones. Entonces, es uno de la gran familia de estos PRRS. Pattern Recognition Receptors, ¿ya? Responsables por mediar respuestas contra los patrones moleculares asociados a los patógenos. Ustedes que están viendo ya microbiología saben que las bacterias tienen algunos sitios, sitios de unión o sitios exactos que son los PMAP. Entonces funcionan así también, reconociendo estos patrones. Estamos hablando de aproximadamente 10 receptores Toll-like, aunque han sido ya descritos en pocos artículos de algunos otros. Estos van a estar pegados, por ejemplo, a las células dendríticas. ¿Cuál es la principal célula dendrítica del sistema inmune en la epidermis? Las de Langerhans. Las de Langerhans, muy bien. Y también pueden estar en los queratinocitos, ¿ya? Allí pegados como receptores. Postactivación, las células dendríticas pueden ser llevadas a la madurez y es así que, por ejemplo, una célula dendrítica puede migrar al ganglio linfático y puede funcionar como una célula presentadora de antígeno, porque este Toll-like receptor, a pesar de que no había memoria, pues reconoció un patrón en un patógeno. Además, son importantes los receptores Toll-like porque hacen un puente entre los sistemas de inmune innato y el adaptativo. Al ser parte del innato, pueden desencadenar respuestas, por ejemplo, en células dendríticas, que luego activarán linfocitos o directamente haciendo contacto con los linfocitos. La mayoría de veces en la piel, sobre todo en la epidermis, la mayoría de Toll-like receptors se pueden activar desde el queratinocito, ¿ya? Entonces tenemos este gráfico está en Bologna, esta línea roja de aquí sería una membrana celular, y miren cómo están los Toll-like receptors unidos siempre a una proteína intramembrana que actuará luego como un factor de transcripción que va a migrar al núcleo de la célula y aquí se va a activar este transductor el NF-kappa beta. Ustedes saben que el NF-kappa beta es el que va a dar todos los genes inmunomoduladores. Por lo tanto, la célula se podría activar, se podría modificar o podría crear citoquinas proinflamatorias. Entonces, muchos de los Toll-like receptors activan esta vía de genes inmunomoduladores. También fíjense aquí en este esquema que tenemos al Toll-like receptor 1, 2, haciendo parejitas, ¿no? 1 con 2, 2 con 6. Aquí el 5 puede funcionar solo, TLR4, TLR10. Y estos son transmembranas, ¿ya? Otra cosa que yo puedo ver en este esquema es que existen unos Toll-like receptors que son intracitoplasmáticos. Estos me van a servir sobre todo si es que mi célula entra en contacto, por ejemplo, con una célula, con una bacteria intracitoplasmática. Un ejemplo, un microorganismo que actúa intracitoplasmático. Los virus, chicos. Los virus necesitan infectar a la célula intracitoplasmática. Entonces, infectan a la célula y miren cómo estos Toll-like receptors son los que actúan, por ejemplo, por copias de ADN o por copias de ARN mensajero. Entonces, miren qué importantes son los Toll-like receptors en nuestra epidermis. Reconocen virus. Miren estos que son en cambio transmembrana, como el 5, reconoce sobre todo esta parte, esta proteína que va a ser la flagelina de las bacterias que tienen flagelos. Un ejemplo de una bacteria que tiene flagelo.
Escherichia coli. La Escherichia coli, muy bien. Miren cómo esto, lipoproteínas diaciladas, la mayoría de bacterias tienen lipoproteínas en sus membranas, ¿ya? Aquí también LPS, lípidos de membrana de las bacterias, ¿ya? Y por ejemplo, este último que ustedes saben que mientras se van descubriendo le van poniendo más números. Por ejemplo, en esta edición de Bologna, que era del 2016, pues llegamos hasta la descripción del Toll-like receptor 10, pero ya no se sabe bien a qué responde, ¿ok? Entonces ustedes serán los encargados de estudiar ya en fuentes más modernas y contarme hasta qué número de Toll-like receptors ya se ha descrito. ¿Listo? Pero entendiendo una vez de qué se tratan estos receptores que pueden estar tanto en queratinocitos como en dendrocitos, en otras células dendríticas, perdón, y su función, podemos encontrar también algunas enfermedades que tienen que ver o pueden verse agravadas o tienen una vía inflamatoria en común con los Toll-like receptors. Un ejemplo aquí es la dermatitis atópica en la piel. ¿Alguien ha escuchado de dermatitis atópica? Sí, ¿no es cierto? Creo que es una de las enfermedades dermatológicas más comunes en nuestro medio y pues ustedes sean dermatólogos o sean pediatras o sean mix generales, alguna vez les va a tocar ver un paciente así. Esta dermatitis atópica se, se caracteriza por tener las vías inflamatorias alteradas, ¿sí? Además de una barrera o un estrato córneo alterado. Por lo tanto, es más fácil que penetren tanto alérgenos como microbios. Y aquí va a haber una respuesta exagerada de la piel. ¿Por qué? Porque aquí lo que está dañado es la vía de las citoquinas, entonces tenemos mucha interleuquina 4, que es una citocina proinflamatoria, y esta va a inhibir a los Toll-like receptors. Recuerdan que los Toll-like receptors modulaban la respuesta inmunológica. No solamente la activan, sino también la modulan. Aquí va a haber una también como parte de las vías inflamatorias, también puede haber una vía aquí alterada de los Toll-like receptors. ¿Por qué les puse también este ejemplo? Porque aquí ya podemos hablar un poco de lo que es el eczema. Eczema es el nombre sindrómico de la asociación de estas lesiones cutáneas. Entonces, el eczema... Esperen un ratito. Fernán. Entonces, chicos, el eczema viene de la palabra ebullir, ¿ya? Entonces nos tiene que recordar algo que está en ebullición. ¿Han visto cuando hierve el agua que salen burbujitas, no es cierto? Este tipo de lesión aquí me tiene que recordar a cuando el agua está hirviendo, por ejemplo. Entonces vemos esta asociación que forma una placa, eritémato, escamo, costrosa o vesiculosa, ¿sí? En el caso de un eczema agudo. Va pasando el tiempo y este eczema se vuelve subagudo. Entonces ya no vemos tanta agüita o ampollitas o vesículas, sino vemos aquí más costras, escamas gruesas, mantiene el eritema y también esto pica mucho, entonces también vemos erosiones. Y luego vamos al eczema más crónico, que la placa se asocia, porque aquí no pueden decir que hay solo una lesión elemental, aquí hay varias, ¿no es cierto? Miren, aquí hay erosiones, aquí hay fisuras, aquí hay una costra seca, hay liquenificación, miren cómo está la piel seca con un acentuamiento o una acentuación de las líneas naturales de la piel gruesa, entonces hablamos de liquenificación. Entonces el eczema va del agudo, subagudo y crónico. ¿Y qué es lo que caracteriza al eczema? Si yo le hago una biopsia aquí, la espongiosis. No sé si recuerdan cuando vimos histología que era espongiosis. No. ¿No se acuerdan? Espongiosis era el edema intercelular a nivel de la epidermis. Cuando se salía el agua y los espacios entre célula y célula se llenaba de agua y las células se veían así como que con los bracitos estirados, porque hay líquido que les trata de separar. Entonces, la espongiosis va a reflejarse cuando la piel llora o cuando la vemos este eczema agudo, subagudo o crónico, ¿ya?
reflejaría esta liberación de agua en el espacio intercelular. ¿De qué estamos hablando aquí? De un proceso inflamatorio, ¿ya? Entonces hay inflamación y aquí, por cosas de la vida, y les pongo de ejemplo, tiene que ver también con los toll-like receptors. Van a ver también que muchas enfermedades virales, por ejemplo, el herpesvirus, que es causante de las verrugas virales en la piel, o el molusco contagioso, también otro virus, también tiene que ver con cómo responden los receptores toll-like. Luego tenemos otros que forman parte del sistema innato, serían los péptidos antimicrobianos. ¿Qué son los péptidos antimicrobianos? Son proteínas antimicrobianas altamente eficaces. Es un mecanismo de defensa innato y también tienen actividad antimicótica y antiviral. Su producción es inducida por bacterias o productos bacterianos o incluso citoquinas proinflamatorios a través de los toll-like receptors. Acuérdense que modulaban a todos estos genes de transcripción de citocinas inflamatorias y otros mecanismos, ¿ya? Entonces, pensemos que los péptidos antimicrobianos son como las minas de una guerra. ¿Han visto, por ejemplo, que en las guerras esconden estas minas debajo de un terreno, cosa que cuando pasa ahí caminando el soldadito, solo explota? Eso sería un péptido antimicrobiano. Es altamente eficaz, pero es muy poco específico. Entonces, lo que pasó por allí la activó y pues desencadena toda esta cascada de citoquinas y va a inducir un proceso inflamatorio. Ya entonces la piel es uno de los tejidos que tiene bastantes péptidos antimicrobianos. Estos también encontrarán en otros lugares que ya vamos a ver a continuación. Se vio que, por ejemplo, la radiación ultravioleta del tipo B induce la expresión de péptidos antimicrobianos, a pesar de que la UVB también puede tener efectos inmunosupresores. Por eso decimos que el sol, la radiación ultravioleta, tiene efectos en el sistema inmune, tanto depresores como más bien activan el sistema inmune. A veces es bueno tomar un poquito de sol justamente por eso. Por ejemplo, vamos a aumentar la expresión de péptidos antimicrobianos. Esta es la tablita de las que les hablaba. Por ejemplo, estos son los nombres de los péptidos antimicrobianos derivados de la piel. Entonces, miren, tenemos el ALP, que es el antileucoproteasa, la dermicidina, tenemos la defensina beta humana, otra defensina beta humana con otros números, la psoriacina, etc. ¿Ya? Estos se van a diferenciar entre sí por su tamaño molecular, pero también de la fuente celular. Miren cómo, por ejemplo, la antileucoproteasa es secretada por los queratinocitos del epitelio de las vías respiratorias, es decir, queratinocitos de un tejido estratificado pavimentoso en la vía respiratoria. Miren cómo la dermicidina sale a través de las glándulas sudoríparas. Entonces, el sudor también puede aportar a un sistema de defensa de la inmunidad innata. Tenemos, por ejemplo, de los sebocitos, la psoriacina, ¿ya? Y miren cómo, según el tipo de péptido antimicrobiano, tiene más o menos actividad frente a los diferentes microorganismos. Miren, para bacterias gram positivas, por ejemplo, de aquí, la dermicidina, va a ser sumamente eficaz, tanto para bacterias gram positivas y gram negativas, más o menos para hongos, y no induce a la liberación de citocinas. Tenemos entonces la diferencia entre cada uno de estos tipos de péptidos con la afinidad hacia el diferente microorganismo. ¿Ok? Entonces serían como las minas de una guerra. Aquí les pongo el ejemplo de la psoriasis. Entonces, se ha visto que la psoriasis tiene asociación con la beta 2 defensina humana, ¿ya? Este de aquí, este péptido antimicrobiano va a ser estimulado por las pseudomonas, el Staphylococcus aureus, la cándida, incluso otras citocinas como la TNF-alfa y la interleuquina 1, y va a ser producida por los queratinocitos. Sabemos que la psoriasis
es una enfermedad inflamatoria crónica que necesita de gatillos o de desencadenantes. Sí se entiende gatillos, no es un desencadenante, ¿no? Es una palabra que también no se usa mucho en español, pero sí está bien dicha. Citocinas. Ahora, las citocinas forman parte de una familia de mensajeros heterogéneos de sustancias de bajo peso molecular con papel en la comunicación intercelular. Entonces, las citocinas va a ser todas estas moléculas para la comunicación intercelular que además, como característica, tienen que ser de bajo peso molecular. Pueden ser secretadas a partir de cualquier célula y pueden actuar de forma autócrina, parácrina o endócrina. ¿Sí se acuerdan lo que es autócrino? Parácrina en el vecino, endocrino por el torrente sanguíneo, ¿no es cierto? Y estas citoquinas van a ejercer su actividad biológica por ligación a los receptores específicos celular. Entonces, para que una citoquina actúe en una célula o en otra, necesita de sus receptores específicos. Las citoquinas pueden influenciar tanto en la proliferación de las células, la diferenciación o la activación. Entonces, proliferación, diferenciación y activación, dependiendo de qué citocina estamos hablando. Cada citocina tiene diversas actividades y a veces yo puedo clasificarlas o diferenciarlas según el grupo de actividad. Por ejemplo, las interleucinas son citocinas, entonces son mensajeros intercelulares de bajo peso molecular. Entonces tenemos aquí a las interleucinas que serán producidas por leucocitos y que ejercen su actividad preferentemente en otros leucocitos. De ahí su nombre, interleucinas. ¿Qué serían entonces las citocinas? Serían las telefónicas, las empresas de comunicación. Usas Movistar o usas 20 o usas CNT, yo qué sé. Entonces estamos hablando aquí de estas interleuquinas que comunican leucocitos con leucocitos, ¿ya? Otro tipo de citocinas podrían ser los factores estimulantes de colonias, porque a estas les estamos dividiendo no por la vía por la que van, sino por su acción, ya que estas van a inducir diferenciación y proliferación de células progenitoras. Sobre todo, los factores estimulantes de colonias funcionan cuando nosotros hablamos de las células hematopoyéticas. Entonces, tenemos el factor de crecimiento de colonias de monocitos, factor de crecimiento de colonias de plaquetas, dice qué cosas, ¿ya? Entonces, todo ese grupo. Pero también en la piel tenemos los factores estimulantes de colonias de células epidérmicas, de los vasos, de los fibroblastos, ¿ya? Los interferones, IFNs, estos de aquí tienen que ver sobre todo con la replicación viral, de ahí su nombre, interferón, ¿ya? Entonces, como se descubrieron en el estudio de las enfermedades virales, de allí salieron todas estas citocinas que tienen que ver cuando hay un contacto con virus, los interferones. Y también tenemos por su función la división en quimiosinas. Entonces, las quimiosinas son citocinas que funcionan para hacer quimiotaxis, es decir, atraer la migración de las células del sistema inmunológico. En este caso, las más comunes son para atraer leucocitos, ¿ya? Además, a las citocinas se las puede dividir según su capacidad inflamatoria. Por ejemplo, yo puedo hablar de las interleuquinas de la vía innata, ¿ya? Entonces, en la vía innata, en la respuesta innata, están las citoquinas. Interleuquina 1, interleuquina 6, la 18, el factor de necrosis tumoral alfa y algunas quimosinas inflamatorias antivirales como el interferón alfa y el interferón beta. Cuando son citocinas, en cambio, de la respuesta adaptativa, yo puedo decir que son más de característica inmunomoduladora. Y aquí están la interleuquina 2, 4, 12, 13, 17, 22, 23, interferón gamma. Esto como ejemplo.
¿ya? Es difícil que ustedes se lo aprendan así, pero ya vamos a ver cómo sí se lo pueden aprender. Y además tenemos otra clasificación que según su semejanza estructural, yo puedo referirme a las citocinas como las citocinas de la familia de la interleuquina 10 y de la interleuquina 6, las de la familia de la 10, las de la familia de la interleuquina 12, porque por sus semejanzas estructurales yo puedo agruparlas en un solo grupo, ¿ya? Y aquí, por ejemplo, cuando yo digo de las interleucinas de la familia 6, involucra al mismo interleucina 6, a la 11, a la oncostatina M, al factor inhibidor de leucemia, ¿ya? Y así, etcétera, etcétera. ¿Sí me entendieron bien las citocinas? ¿Sí, no es cierto? Ok. Y ahora, como hablando de las células de la respuesta innata, yo tengo a los macrófagos y a los polimorfos nucleares, y a otros polimorfos nucleares. Aquí estarían entonces que los polimorfos nucleares son las primeras células en ser reclutadas en la piel cuando hay un ataque o una infección o un contacto con un alérgeno. Van a comunicarse a través de receptores para hidratos de carbono y así es como los polimorfos pueden discernir entre agentes extranjeros y automoléculas. Es decir, son como células muy grandes, ¿ya? Que son llamadas y van reconociendo, van escaneando, entonces dicen, ah, esta es nuestra, este es invasor, este es bueno, este es invasor. Tienen que ir reconociendo a través de receptores para hidratos de carbono, por ejemplo. También tienen receptores para anticuerpos y para complemento. Entonces, a veces necesitan que el complemento sirva como de chismoso, ahí hablamos la opsonización, o también los mismos anticuerpos cuando ya se había generado, por ejemplo, una respuesta adaptativa. Después de la fagocitosis, bien, entonces allí le reconocen y dicen, a este tengo que fagocitarle. Después de la fagocitosis, los microorganismos son expuestas a diversas moléculas intracelulares tóxicas que van a ser los superóxidos, los radicales de hidroxilo, los ácidos dipocloroso, el óxido nítrico, la lisocima y las proteínas catiónicas intramicrobianas. Es decir, en su interior, estos polimorfos tienen que tener todas estas moléculas tóxicas para poder matarle a la gente al que le comieron. Más o menos como un dragón de Kosovo. ¿Han escuchado de los dragones de Kosovo? Ay, chicos, a ustedes les falta ver más tele o leer, yo no sé. Los dragones del Kosovo son unos que están en Australia o en el Asia, en la parte muy oriental, que en su boca tienen una cantidad increíble de toxinas y de bacterias. Entonces, por ejemplo, cuando atacan una presa, le matan no tanto por la fuerza o... ¿Ah? También no son llamados como dragones de Komodo, o bueno, yo les conozco así. Creo que sí, y yo me equivoqué. Sí, Ah, así. Me equivoqué. esos sí los conocemos. Bueno, sí Eso, les ya, digo, ¿cómo no van a conocer? Yo me inventé y dije Kosovo. Es porque ayer estuve viendo WandaVision. Y ahí decían Kosovo, Kosovo, no sé qué. Ya, Komodo, chicos, Komodo. Dragones de Komodo. Y bueno, entonces tienen estas enzimas súper tóxicas y las bacterias y todo. Entonces, más o menos sería así, los polimorfos nucleares tienen en su interior todo este arsenal de moléculas tóxicas. Son los superóxidos, los radicales de hidroxilo, el ácido hipocloroso, el óxido nítrico, lisocimas y proteínas catiónicas antimicrobianas. Pero estas, a la vez que destruyen, también nos pueden funcionar como células procesadoras y de esta forma van a funcionar como presentadoras de antígeno para llevarle al enemigo al linfocito T y al linfocito B, ¿ya? Pero son menos eficaces que las células dendríticas. La célula dendrítica, por excelencia, digamos, el policía estrella de la epidermis, y en la dermis no se olviden que también hay células dendríticas dérmicas, ¿ya? Entonces, cuando yo hablo de polimorfos nucleares,
Yo puedo estar hablando de los macrófagos, de los histiocitos, de las células gigantes multinucleadas, de todas estas células que están en los tejidos, y les llamamos así en grupo polimorfonucleares por esta característica de su núcleo lobulado, ¿ya? Y a la final, estas tienen como función principal hacer la fagocitosis. Entonces, cuando una de estas células se activa, tiene que liberar también citocinas que son estimulantes de colonias de granulocitos. Es decir, ellas mismas llaman a la formación de más células polimorfonucleares, ¿ya? Entonces, por eso es que cuando hay, por ejemplo, una infección en la piel muy intensa, entonces, ok, entró la bacteria a la piel y los macrófagos comienzan a atacar y comienzan a generar factores estimulantes de colonias de granulocitos y macrófagos y cada vez hay más bacterias y cada vez se activan más, desactivan más de estas células, comienzan a liberar más hacia el torrente sanguíneo esto y la médula ósea tiene que trabajar más y voy a tener como resultado un aumento de los polimorfonucleares en la sangre. Es decir, puedo tener un desvío a la derecha o a la izquierda, chicos. Ustedes ya estudiaron hematología y razonamiento clínico, laboratorio, algo así. Yo sé que sí. ¿Para dónde es el desvío? Para la derecha. A la derecha. Entonces sí, pero cuando hay una infección bacteriana en la piel, ¿para dónde es el desvío? Entonces, si es que la infección es chiquita y el polimorfo, el polimorfo nucleado logró librarse de la infección, no va a haber este desvío en la sangre, ¿ya? Pero si es que es una infección importante, yo voy a tener este desvío de dos polimorfos nucleares. Generalmente para infección, a menos que haya compromiso sistémico, ¿ya? Y una de las cosas que activan el compromiso sistémico va a ser esta liberación de estimulantes de colonias de granulocitos. Entonces, todas estas bacterias llamadas al sitio de batalla entran al local de infección por procesos que envuelven mediadores inflamatorios, moléculas de adhesión y factores quimiotácticas y además de otras quimoxinas, ¿ya? Estos neutrófilos reclutados van a fagocitar organismos, los matan dentro de los fagolisosomas a través de mecanismos dependientes de oxígeno, además de ciertas proteínas catiónicas y enzimas extremadamente tóxicas como son la mieloperoxidasa y las lisocimas. Entonces, miren aquí, este es un polimorfo nuclear, ha reconocido el microbio, entonces se da la fagocitosis y este microbio tiene que entrar en el fagosoma. Este fagosoma se une al fagolisosoma, que es el que contiene todas estas enzimas dependientes de oxígeno y también otras enzimas catiónicas. Y de esta forma yo voy a degradarle o destruirle en su totalidad a este microorganismo dentro del lisosoma. Luego, el material que no pudo ser digerido por la célula tiene que ser excretado por exocitosis. ¿Ya? Esto funciona la mayoría de las veces. Pero ¿qué pasa si es que, por ejemplo, el polimorfo nuclear realizó el fagosoma y hasta aquí llegó? La bacteria es tan poderosa o se camufló tan bien que no se activan todas las defensas y se queda dentro del fagosoma la bacteria o el microbio o la partícula. ¿Ya? Entonces, puede ser que no llegue a disolverle. Allí se da esto que se llama granuloma. ¿Sí han escuchado los granulomas? ¿Ya? Uno de los granulomas más frecuentes en nuestra piel es el granuloma de cuerpo extraño. Por ejemplo, a alguien se le metió una astilla. Ok, la astilla fue reconocida, fue activada la respuesta innata, toll-like receptors, péptidos antimicrobianos, el mismo complemento, hubo opsonización o por ahí pasaba justo un neutrófilo y bueno, le hizo fagocitosis, pero el material de esta espina o el vidrio que te clavaste o por ejemplo la tinta de un tatuaje no pudo ser degradada y se quedó dentro del
del polimorfo nuclear. Esto vuelve a la lesión en una lesión crónica que va a estar constituida por células de las líneas tanto monocíticas como macrofágicas. Y la función de fagocitosis está bien desarrollada, pero la reacción no es lo suficientemente fuerte porque el polimorfo nuclear no activa lo suficientemente las enzimas proteolíticas o no activa o ayuda de otros amigos neutrófilos y se queda a medias. ¿Qué hacen las otras células? Le reconocen a este ya que está sin poder disolver el agente extraño y le rodean. Dentro del granuloma se puede dar, cuando se forma este tipo de granuloma que se llama granuloma gaseoso, se puede formar dentro este intento fallido del polimorfo nuclear en destruirle al material. ¿Y qué pasa? No le puede destruir, entonces se destruye él solito. Pero antes de destruirse, que se dé esta necrosis en el tejido, llama a sus amigas células, sus amigas detectan que no se está pudiendo deshacer del problema y le rodean. Entonces se rodea con este anillo de células. Miren aquí que la mayoría de las células son células gigantes mononucleadas, otras células espumosas, que son histiocitos a medio activarse, otros macrófagos, incluso células dendríticas. Entonces le van rodeando y finalmente el que le rodea, que ya se han enterado del asunto, son los linfocitos. Y aquí se queda formado ese granuloma. ¿Ya? Esto también pasa, por ejemplo, en el pulmón. ¿Ya vieron tuberculosis? ¿No? Bueno, pasa mucho con bacterias del tipo de las micobacterias, que son bacterias muy chiquititas que tienen un tipo de pared celular diferente que les permite hacerse intracelulares y quedarse allí latentes. El neutrófilo no le puede destruir, ¿ya? Entonces hay diferentes tipos de granuloma de cuerpo extraño, granuloma tuberculoide, granuloma sarcoideo, y ya. Y el granuloma tuberculoide es el gaseoso. Ya no me acuerdo más, pero son los tipos de granulomas, ya según el tipo de componentes cuando pasa esto. Ya entonces cuando se altera la función de fagocitosis, se puede dar un granuloma. Y en la piel el más común, el granuloma de cuerpo extraño. Luego tenemos a otra célula del sistema innato, serían las células natural killers. Estas células eliminan las células infectadas por virus o células malignas. Estas se caracterizan por tener estos marcadores de membrana que son CD56, CD16, CD94 y CD161. Es decir, morfológicamente no les vamos a poder diferenciar si es que yo estoy viendo en el microscopio, ¿ya? Yo solo les podría reconocer por inmunotinción. Las células natural killers son del sistema innato porque reconocen el blanco sin necesidad de memoria o de una sensibilización previa, pero la reconocen de dos maneras. A través de un receptor Fc que se liga a un anticuerpo y este va a estar mediado por citotoxicidad dependiente de anticuerpos. Y la otra es receptores activadores e inhibidores que reconocen moléculas que son expresadas por células nucleadas. La célula natural killer mata la célula alvo a través de secreción de perforinas que hacen perforaciones en la membrana celular a través de las cuales son inyectadas granzimas. Entonces miren por qué se llaman así natural killers. Porque una vez reconocido la gente, es como que tú le pagaste a un sicario. Entonces es el sicario, ¿ya? Entonces tiene que reconocerle y tiene que matarle de una forma sumamente efectiva. Entonces, ¿qué es lo que hace? Le perfora a la célula, sea una célula neoplásica, o sea, propia, o sea una célula infectada, también va a ser propia, o sea una célula externa, por ejemplo, un microorganismo. Y le va a clavar, le va a hacer estas perforaciones y allí va a inyectar estas granzimas. Estas granzimas van a ejercer la citotoxicidad. Entonces va a ser sumamente eficaz, ¿ya? Porque estas granzimas causan lisis
de la célula alvo por activación de una cascada de caspasas. Es súper sádica. Es como que tú ya le cachaste a alguien, o sea, le quieres matar, le abres la boca, le metes una granada y la persona explota. Me parece a mí que la célula natural killer sería la más sádica de todas estas células, ¿ya? Miren aquí cómo es lo que yo les hablo de los receptores, que si no usan un poquito de imaginación, esta clase se vuelve chanchísima. Verán, esta de aquí es la célula natural killer. Yo les digo que tiene unos receptores FC. Estos receptores FC tienen que ir pegándose, ¿sí?, a cada una de las células del cuerpo y les tiene que reconocer. Entonces, por ejemplo, esta es una célula sana que presenta en su complejo mayor de histocompatibilidad, le presenta al killer y la célula natural killer dice, ah, eres de las mías, eres propia. Y no le mata. Ahora, ¿qué pasa si es que tenemos una célula infectada? La célula infectada, para avisar que está infectada, ya no expresa el complejo mayor de histocompatibilidad. Entonces, si le falta este complejo, la célula natural killer se entera, se activa y miren, hace las perforinas, le inyecta las enzimas y mata a la célula infectada. Entonces, eficaz para matar células que estén haciéndose nosotros engañar. Que, por ejemplo, a un fagocito, un polimorfo nuclear, le engañaría. Ya tienen que poseer estos receptores KIR en su superficie para reconocer las automoléculas del complejo mayor de histocompatibilidad. Estos KIRs, al activarse, interrumpen la señal para matar. Entonces le dice, calma, no, a este no le mates. Evitando la autólisis del hospedador. Pueden ser células tumorales o virus que no van a poder ser reconocidas por ejemplo, linfocitos T. Paradójicamente, este mecanismo procesa células MHC de clase 1 que van a ser susceptibles al reconocimiento por células natural killer y pueden resultar en estimular células citotóxicas específicas. ¿Ok? Y también vamos a hablar del queratinocito como agente de la inmunidad innata. ¿Por qué? Porque el queratinocito también puede producir citocinas, por ejemplo, la citocina interleuquina 1, que es importante para la inflamación, así como para la reparación. También la interleuquina 7, que tiene que ver con el factor de crecimiento de linfocitos. Y el factor de crecimiento, esperen, yo me confundí. El TGF, el factor de crecimiento de células T beta que regula el crecimiento de los queratinocitos. Entonces, si es que hay alguna noxa, un alérgeno, una bacteria, un virus, el queratinocito va a producir interleuquinas como son la 1, la principal, pero también otras como interleuquina 6, factor de necrosis tumoral alfa, y también algunas quimiosinas. Y luego podemos hablar al fin de la célula de Langerhans, que va a estar en este limbo entre la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa, porque de esta responde la complejidad de las dos. Entonces, esta es la principal célula presentadora de antígeno, ¿ya?, de nuestra epidermis. Representan del 2 al 5. Recuerden que pueden durar dentro de la epidermis de 15 días a 2 a 3 meses. Cuando yo aprendí esto, el doctor que a mí me dio piel me decía que era como un policía que hacía sus rondas cada 15 días. Ya, entonces cada 15 días pasa y pasa y pasa por la piel, entonces hace sus rondas cada 15 días. En el epitelio de las vías respiratorias, una célula de Langerhans podría durar solamente 2 días. Y recuerden que van a ser células dendríticas, pero suprabasales. Para decir que es una célula de Langerhans, la célula dendrítica que tiene que tener langerina, este marcador CD45, el antígeno de la clase mayor de histocompatibilidad de la clase 2, tiene que tener marcador CD1A, proteína C100, bimentina y ATP-ASA. Todas esas son las características de una célula de Langerhans. Y si yo la veo con microscopía electrónica, pues ya habíamos repetido varias veces esto, yo iba a ver ¿cómo se llamaban estos?
Estos que parecen raquetas. ¿Cómo se llamaban, chicos? Los gránulos de Birbeck. Muy bien, los gránulos de Birbeck. Ok. Recuerden que estos iban a ser provenientes de células de la médula ósea, entonces a partir de la hematopoiesis embrionaria. Decíamos que más o menos entre las semanas 6 y 7, según su libro de Cordero, al día 14, a la semana 14 yo ya puedo decir que tienen todas las características de célula de Langerhans activa. Las células de Langerhans que se agotan se pueden repoblar localmente o a través de precursores sanguíneos. Otras células dendríticas van a ser las células dendríticas dérmicas. Estas células dendríticas dérmicas no tienen gránulos de Birbeck. También tenemos a las células dendríticas mieloides que van a tener el marcador CD1 y van a tener una respuesta T-helper sobre todo, o sea, TH1. Y tenemos también a las células dendríticas linfoides plasmocitoides, que estas en cambio son con marcador CD2 y van a tener una respuesta T-helper TH2. La interleuquina 1 es la que va a atraer a los linfocitos T y aumenta la producción de interleuquina 2, que va a funcionar como una mitógena para otros linfocitos. Entonces estamos hablando de que las células dendríticas van a tener una importante acción en la inmunidad adquirida, pero de estirpe celular, ¿ya? Porque tienen que liberar esta interleuquina 1, igual que los queratinocitos, por ejemplo, y esta interleuquina 1 aumenta la producción de la interleuquina 2, que es la gran mitógena, es decir, ayuda a aumentar el pool de linfocitos o los clones de linfocitos. Con esto ya podemos hablar de la inmunidad adaptativa. Entonces, ¿qué es lo que pasa en la piel? Entra, por ejemplo, un antígeno, llámese virus, bacteria, hongo o alérgeno, ¿ya? Entra a la epidermis, no sé por qué, tal vez se rompió la barrera, hubo alguna disrupción, pero logró pasar la primera defensa innata, que sería la misma barrera cutánea, versus todos los otros que vimos. Y finalmente es reconocida en la epidermis por una célula de Langerhans. Esta célula de Langerhans reconoce a esta sustancia y tiene que migrar hacia el ganglio linfático, ¿ya? Entonces, ¿cómo se va a dar esta migración? Esta célula de Langerhans tiene que activarse, ir presentando algunas partículas de adherencia e irse escalonando por aquí, por toda la epidermis, finalmente a la dermis, hasta que encuentra un vaso sanguíneo, pasa el vaso sanguíneo y tiene que llegar al ganglio. Entonces, miren cuando pasa la dermis, cómo tiene que expresar, por ejemplo, aquí habla de la S-lectina, etcétera. Y mientras se va activando, ya les deja avisando a las células de la dermis, por ejemplo, a los polimorfos nucleares, que hay un intruso. Luego, cuando esta célula ya presentó el antígeno, regresa como una célula de Langerhans activada y apenas reconoce nuevamente el agente externo, pues libera un montón de citoquinas, llamando de una vez sin necesidad de migrar a las otras células de la respuesta inmune adaptativa. ¿Cómo se da la presentación de antígeno a una célula T? Entonces, cuando la célula de Langerhans migra hacia el ganglio, miren que aquí estaría una célula presentadora de antígeno y aquí estaría una célula T naive. Como decirte que nunca ha sido presentada con ningún antígeno, ¿ya? Entonces, la célula presentadora de antígeno lleva al péptido antigénico, si una partecita de lo que entró, le lleva en el complejo mayor de histocompatibilidad de la clase 2. Le lleva aquí y se lo presenta a la célula T, que va a tener un receptor transmembrana, que es el receptor de la célula T. Este receptor de la célula T
cambia por transcripción de genes toda la parte variable de su receptor y por medio de otros moduladores, en este caso el CD4 y el CD3, activa la activación de otros clones de se conocen CD4, eran los marcadores de membrana, entonces toda célula T, todo linfocito tiene CD3. Si este linfocito tiene CD4, es un tipo, y si este linfocito, miren, es un linfocito T, tiene CD3, tiene CD8, es de otro tipo. Entonces, la presentación de antígenos dependiente de moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad de la clase 2 depende primordialmente de las células dendríticas, por ejemplo, aquí la principal célula de Langerhans, otras células B, monocitos y macrófagos que pueden funcionar como células presentadoras de antígenos. Los antígenos exógenos tienen que ser absorbidos a través de la célula por endocitosis y allí es cuando este antígeno va a parar a una vesícula endocítica localizada en el interior de la célula que contiene el complejo mayor de histocompatibilidad. La degradación proteica eventualmente ocurre en endosomas, lisosomas, produciendo péptidos de apenas 15 a 22 residuos de aminoácidos y eso se le va a presentar al linfocito T. Porque ni modo que la célula de Langerhans le captura una bacteria y vaya llevándole a la bacteria hasta el ganglio. ¡Viva! Imagínense lo que sería eso. Pónganse que la bacteria se escapa. ¿Qué pasaría si una bacteria llega a la sangre? ¿Qué le da al paciente? Sepsis. Le da sepsis. Entonces no puede pues migrar, permitirle, darle esta oportunidad de migrar así. En algunas enfermedades de las más estudiadas, sí pasa que ciertos parásitos o patógenos engañan a la célula dendrítica y se meten. Y la célula dendrítica va y le lleva vivo, no le logra matar, y le lleva vivo y le lleva al ganglio. Y allí se dan ciertas enfermedades y luego se esparcen estas enfermedades. Por ejemplo, la leishmaniasis diseminada, que ustedes van a ver en microbiología o cuando van a infectología. ¿Ok? Entonces, tiene que disolverle y de esta forma adquirir solamente el residuo de aminoácidos para presentar. Luego vamos a ver un gráfico sobre eso. Entonces, vamos a hablar ahorita, ya hablamos de las células presentadoras de antígeno, principalmente la célula de Langerhans, células dendrítica, ¿verdad? Y ahorita vamos a hablar de las células T. Entonces, las células T son provenientes de la médula ósea, maduran en el timo, y aquí es donde tienen que sufrir una selección positiva o negativa. ¿Sí se acuerdan de inmunología, no es cierto? ¿Sí se acuerdan de la selección positiva y la negativa? Que era sumamente importante para que no haya, por ejemplo, enfermedades autoinmunes o no haya linfocitos que no se activen con nada, o sea, inmunodeficiencias, ¿ya? Sumamente importante aquí el timo. Estas células T tienen que tener un receptor de células T, RCTS, receptores de células T, que van a ser moléculas transmembrana que consisten en heterodímeros alfa beta o gamma delta y van a estar presentes en al menos del 10% de las células T. Estos receptores están asociados al complejo CD3, que transmite señales después de la ligación del antígeno a través del complejo MHC con el péptido, y así es que el RCT torna cruzada esta información y pues se activa de esta forma la célula basada en una activación por tirosinas, los MIATs, y así se activa la transcripción de genes que codifican citocinas que inducen a ese linfocito T a proliferar, es decir, a hacer clones y a diferenciarse. Ya no van a ser linfocitos T naïf, sino van a ser linfocitos T activados, efectores, ¿no es cierto? Entonces, este receptor de la célula T reconoce los péptidos antigénicos ligados a moléculas codificadas por el locus MHC, expresada por las células presentadoras de antígenos, como habíamos dicho. La célula T CD4 reconoce antígenos asociados al complejo mayor de histocompatibilidad de la clase 2, mientras que las células T CD8 positivos
que se tornan células citotóxicas, reconocen antígenos asociados a moléculas MHC del tipo 1. Mira aquí qué es lo que yo les decía. Esta es una célula presentadora de antígeno. Captó la proteína exógena, sea la toxina de la bacteria o sea un alérgeno, ¿ya? Una proteína exógena. Le meten el endosoma, le lleva a su citoplasma y aquí tiene que destruirle y esto tiene que ser procesado en el retículo endoplasmático para dejar solamente un antígeno y expresar aquí el receptor que vendría a ser el complejo mayor de histocompatibilidad con el antígeno ya modulado a esta porción, ¿ya? Entonces, tenemos el complejo mayor de histocompatibilidad, aquí ya expresado por mi célula presentadora de antígeno, unido al antígeno. Este de aquí fue el complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 2. El complejo de histocompatibilidad del tipo 1, que sirve sobre todo para la citotoxicidad, por ejemplo, para activación por virus o neoplasias, ¿cómo la célula presentadora de antígeno presenta un MHC1? Miren, este MHC1, entonces, hay una proteína endógena, esa célula está infectada por un virus. Y el que esté infectada por un virus hace que esta célula produzca proteínas endógenas raras, mal hechas o patógenas, ¿ya? Se está produciendo aquí esta célula intrusa o esta célula dañada, esta célula traicionera, ya está generando estas proteínas. Estas proteínas pasan por un proteasoma y se digieren hacia el retículo endoplasmático, donde aquí va a ser captado por este complejo mayor de histocompatibilidad que se procesa por el complejo de Golgi y luego es presentado en la membrana hacia el exterior como un complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1. Esta célula presentadora de antígenos se activa y tiene que migrar y tiene que mostrársela al linfocito T. Entonces tiene que haber este acoplamiento tanto del receptor como de los inmunomoduladores. Entonces, miren una vez más. El complejo mayor de histocompatibilidad número 2, si ven que es enorme y le lleva el antígeno. Aquí él está acoplado a un CD3. Este CD3 va a permitir, aquí, esta parte, va a accionar el CD3 de todos los linfocitos T y en este caso el MHC2 activa linfocitos T CD4+, ¿no es cierto? Si es que hubiera sido MHC tipo 1, ¿qué tipo de linfocito T hubiera activado? El CD8. El CD8+. Muy bien. Y también tienen que haber otras partes de los receptores transmembrana que activen, pues, a este linfocito T. Cuando yo digo activo, ¿qué significa que activo? Miren, estos receptores transmembrana, toditos acoplados, hacen una sinergia de segundos mensajeros que se van a translocar hacia el núcleo y aquí van a permitir la expresión de factores de transcripción que comiencen la transcripción de genes proinflamatorios. Dependiendo qué interleuquina yo tendré, activación, proliferación, migración, ¿ya? Tiene que haber entonces una segunda señal que debe darse por la interacción de moléculas coestimuladoras presentes tanto en la célula presentadora de antígeno como en la célula T. Sin estos coestimuladores no hay actividad y se llamaría anergia. Entonces, miren, célula presentadora de antígeno, ok, tiene su MHC, pero no tiene antígeno, no es reconocido por el receptor de célula T, no hay respuesta. Aquí, el MHC tiene su antígeno, ok, sí es reconocido por un receptor de la célula T, va a dar una respuesta específica para el antígeno siempre y cuando esté esta segunda señal por todos estos coestimuladores. Si no hay todos los coestimuladores, no se activa este linfocito T. ¿En qué casos? En casos en que el linfocito T nos dé una anergia o una tolerancia. Entonces, esto se da, por ejemplo, en algunas enfermedades. Que se active un linfocito T, o sea, que haya esa transcripción de genes, permiten una expansión clonal, ¿ya?
Entonces, esta célula T ya va a expandirse clonalmente como de memoria. Entonces, le llamamos CCR7+, porque expresan receptores con direccionamiento para los linfonodos, permaneciendo en estos órganos. Entonces, estas células T no poseen función efectora inmediata a menos que sean nuevamente estimuladas. Tienen que ser estimuladas entonces por células dendríticas para que así vayan a producir la interleuquina 12 y también ya se hagan efectoras, pierdan este CCR7. Entonces, mientras la célula T esté con el CCR+, se queda ahí aguardando en el linfonodo. Vuelve a entrar el agente, ok, pierde el CCR y se hace CCR7, es decir, aquí ya es efectora. Entonces, yo les pregunto, ¿qué marcador de membrana, qué efectora